Bueno, ahora sí, vamos con los 10 consejos. Como ya te he dicho, están 100% basados en mi propia experiencia, de mis propios palos, de mis propios errores, así que espero que te lleves algo de valor de esto. Consejo número 1. No te enamores de tu producto, enamórate de tu cliente. ¿Qué quiero decir con esto? Es un error garrafal pretender llevar a cabo una empresa alrededor de una idea de un producto que has tenido, ¿no? O que de una cosa que a ti te encanta hacer y que crees que la gente lo va a necesitar. O que una tarea, un trabajo que has ido desempeñando por cuenta ajena y que ahora de repente quieres seguir haciéndolo, pero como empresario. No es la forma de empezar. Lo siento si era tu idea, pero en esto sí creo que lo tengo que decir, yo considero que es un error grave, porque además que yo lo he sufrido. Yo ni siquiera estaba enamorado de mi producto, yo simplemente hice lo que sabía hacer y trataba de venderlo a ver quién me lo quiere comprar. Eso es como decir empezar la casa por el tejado. Tú primero tienes que encontrar es que tiene que ser al revés. Tú tienes que detectar una necesidad o un deseo insatisfecho, un deseo que no está bien satisfecho, tienes que ver la oportunidad ahí. Tú tienes que conocer a la gente que tiene esa necesidad. Tienes que primero conocer a tu cliente ideal, a tu nicho de mercado, que es eso, un mercado pequeñito, muy enfocado, muy específico, de gente con una necesidad, con un deseo bastante fuerte. Entonces, cuando tú veas esa oportunidad, entonces dedícate a conocerlo, como dice ahí, ¿no? A enamorarte, ¿no? A enamorarte en el sentido de tener una relación muy directa, de conocerlo muchísimo, como a ti mismo, que tengas una gran empatía con él, que conozcas cuáles son exactamente sus deseos, sus necesidades, sus frustraciones, cómo ellos la expresan, cómo hablan, cómo cuentan cómo lo perciben ellos y cómo lo cuentan, su necesidad, su problema. Aprender muy bien de ellos, en qué lenguaje se comunican y claro, y luego ya a raíz de ahí, ya cuando tengas esa relación bien creada y conozcas bien a tu cliente, entonces sí diseñas un producto o un servicio en torno a esa demanda que has detectado, ¿no? No tiene que ser un servicio, un producto a medida. No tiene por qué ser totalmente a medida de una sola persona, pero sí que sea a medida o que ellos perciban que cubre muy bien su propia necesidad, que no sea una solución genérica, sino muy en la línea de lo que ellos quieren. Ese es el mejor consejo que te puedo dar, casi el mejor, en esto de los negocios. Que aquí, como digo aquí, la empresa tiene que ser cliente céntrica. Esto es un término que me he inventado yo, pero en contraposición con lo que había antes, que desde la época industrial las empresas fabricaban un producto, normalmente en serie y con poca gama o con pocas variaciones, un producto, y luego buscaban a quién vendérselo. Hoy en día no, hoy en día la cosa ha cambiado mucho. Los clientes o los consumidores nos hemos vuelto muy específicos, muy exigentes, muy tiquismiquis, ¿no? Por así decirlo. Y donde antes había un producto que se llamaba yogur, ahora hay tal gama de productos bajo esa categoría que hoy en día, bueno, es muy difícil que no te guste el yogur, porque siempre hay algún tipo, hay tal cantidad digo el yogur, pero puedo decir, yo qué sé, la bebida refrescante o la Coca-Cola. Nada más que de Coca-Cola hay 3-4 tipos, que si con cafeína, sin cafeína, con más azúcar, con menos, con cero, con 18.000 tamaños, formatos, botellas, o sea, solo de un producto. De la palabra yogur es que hay tal gama que si no te gusta de un tipo, te gusta de otro, que si con trocitos, sin trocitos, con fruta, sin fruta, con bífido activo, no sé qué, para la gente con colesterol, hay muchos micronichos dentro de eso, y entonces pues imagínate, ya lo hay desde desnatado hasta tan cremoso que son casi unos postres que son súper pesados. O sea, hay una gama inmensa en términos, la palabra yogur hoy en día, ¿no? No como cuando hace años, ¿no?
pero tienes que entender que ahora todo el producto gira en torno a... El producto tuyo tiene que girar en torno al cliente. Tienes que encontrar las necesidades del cliente y luego crear ese producto alrededor de eso, de las necesidades, o mejor dicho, de lo que el cliente quiere comprar. No tiene por qué ser una cosa que tú creas que la necesita, sino que él perciba que la quiere, o sea, él perciba que la necesita, en definitiva, que él la quiera comprar. Eso es lo que también digo ahí en esta frase. Que vendas lo que la gente ya quiere, lo que quiere comprar, no lo que tú creas que necesita. De hecho, ahí está el arte, ¿no? En vender una solución, una cosa que sea lo que ellos quieren comprar, pero al mismo tiempo, en el fondo, sea lo que ellos necesitan. No darle tampoco lo que ellos quieren, pero una solución vacía que mañana se arrepientan de haberlo comprado, o que se desinflen y sientan que han gastado un dinero que no les ha servido. Tienes que dar una solución real, un valor real, pero tienes que darle ese envoltorio, por así decirlo, o pintarlo bonito, o darle el paquete, el formato que ellos quieren comprar, ofrecerle lo que ellos quieren, en lo que ellos se sienten bien comprando y tienen una emoción positiva al comprar, porque las compras, eso supongo que lo habrás escuchado ya alguna vez. El acto de comprar es un acto de emoción. Las compras se hacen por emoción, no por una lógica o por la razón. Se compra por emoción y luego se justifica con la razón. Eso, a poco que te pares a pensar, es totalmente cierto. Cuando vamos a comprar una cosa, normalmente nos encaprichamos, o lo que nos llama la atención es el visualizarnos con ella, o en lo que podemos llegar a cuál es el resultado de tenerlo, ¿no? Esa emoción de adquirirlo, por ejemplo, una ropa que hemos visto que ya no estamos visualizando con ella puesta, o un coche, estamos viendo con él conduciendo y viendo cómo la gente nos mira a nosotros. El acto de comprar es emocional. Luego tratamos de buscar una justificación porque somos seres racionales. Decimos, bueno, voy a invertir este dinero, voy a gastarme este dinero, pero claro, es que... Y ya empiezas a buscarte tú tus propias razones, pero tú ya la decisión de comprar ya la has tomado, desde el punto de vista, desde la emoción, ¿no? Y luego te empiezas a decir cosas como, sí, porque este jersey no tengo exactamente este color, o este pantalón me hace falta porque ya hace 2 años que no me compro no sé qué, o en coche porque ya llevo 5 años sin cambiar de coche, ya va tocando, empiezas a justificarte en cosas, ya empiezas a darte razones lógicas para dejarte a ti mismo tranquilo, ¿no? Pero las compras se hacen por emoción. Entonces, tú tienes que crear una emoción al comprar tu producto, tú tienes que dar lo que ellos quieren comprar. Entonces, el producto déjalo para el último lugar, céntrate en el cliente, conócelo y luego ofrécele lo que ellos quieren comprar, lo que ellos sienten esa emoción positiva al comprar. Crear un valor. ¿Qué quiero decir con crear un valor? Que, y más en estos tiempos ahora mismo, que de recesión económica y demás, hay que dar a tu cliente ideal antes que recibir. Tienes que dar valor antes de pensar siquiera en pedir algo a cambio. Y cuando digo valor, también digo captar la atención, porque estamos en una economía que la atención está muy, muy, muy disputada, ¿no? Tenemos tanto bombardeo, sobre todo publicitario, que cada vez es más difícil captar la atención de tu mercado. Y ese es el primer paso que tienes que lograr, que es captar la atención. ¿Y cómo captar la atención? Dándole valor, dándole el valor que ellos quieren, dándole el mensaje que ellos quieren escuchar. Si tú estás hablando de lo que tú eres, de lo buena que es tu empresa, de lo no sé qué, ese mensaje no lo quieren escuchar. Tú tienes que dar un valor, una ayuda. Tienes que dar parte de la solución para que ellos te presten atención y para que tú les estés dando el tipo de mensaje que ellos quieren recibir. Entonces ahí sí le capta la atención, que ellos entiendan que tú eres la persona que les puede ayudar, tú eres la persona que tiene el producto que a ellos les hace feliz o a ellos les quita el problema. Eso es lo que yo me refiero con crear valor. Segundo gran consejo, que te especialices. Especialízate o muere. Un poco así impactante, pero es que es así. Si no te especializas, tú tienes que tener en cuenta que eres seguramente un empresario individual o un microempresario con pocos recursos humanos, sobre todo, que te darás cuenta, si no te has dado cuenta ya, que los recursos humanos es el recurso más importante de la empresa.
es lo que más te ayuda a crecer, el tener gente que está trabajando, en quien puedas delegar bien, con confianza, que te aporten ideas que sumen entre todos más a tu negocio, que no tenga que todo pasar por ti. Eso es fundamental. Entonces, si tú estás empezando y eres un microempresario o un empresario individual, tú no puedes competir con otras empresas que están abarcando un mercado mucho más grande o más general. Tienes que entrar por la puerta trasera, por así decirlo. Tienes que buscar un micro nicho dentro del nicho de un nicho de mercado mayor, un micro nicho donde tú puedas ser en ese micro nicho el experto que tiene la solución perfecta para ese grupo más reducido de personas. Digamos, tú no puedes abarcar competir en el mercado de, por ejemplo, proveedores de material deportivo, así en general. Tú no puedes de la nada surgir y empezar a competir con empresas como, yo qué sé, como Adidas, Nike y todo este tipo, ¿no? No puedes ser un proveedor de material deportivo general, porque ahí ya está, ese mercado está cubierto y copado por gente con muchísimos recursos, por gente, quiero decir, por empresas, ¿no? Tú tienes que entrar por la puerta trasera y buscar un micro nicho. A lo mejor, que te digo yo, pues experto o la empresa que se dedica a hacer, eso a lo mejor incluso es grande, pero no sé, bastones de golf, o proveedor de material de squash, un deporte que a lo mejor no sea muy popular, y y cuando ya domines ese mercado o ya sepas hacer zapatillas específicas para jugar al squash, pues ya te puedes ir expandiendo horizontal o verticalmente, o cambiar de nicho y seguir con otro, pero tienes que especializarte primero en una cosa y hacerla funcionar y luego ya ir expandiendo. Si quieres expandirte, si te quieres quedar ahí, pues te quedas ahí. El tamaño de la empresa o la ambición de cada uno, eso ya depende. Pero que te tienes que especializar al principio, eso es de todas. Tienes que estrechar el nicho, tienes que enfocar tus fuerzas también, tu energía, tu enfoque, o sea, tus acciones vayan en un solo camino, porque si te dispersas, y más en un negocio online, bueno, en todos los negocios, pero sobre todo en internet, que te difumina, eres como no estés muy específico, muy especializado, eres uno más entre millones. O sea, es un mar inmenso donde te difuminas, te pierdes, te dispersas. ¿Por qué pongo este dibujo como de cardiólogo? Esto es para hacerte ver, para ejemplificarte. Si tú tuvieras, Dios no lo quiera, un problema del corazón, un problema cardíaco, y a igualdad de condiciones, ¿irías a un médico generalista, un médico genérico de esto, un médico de cabecera, o a un especialista, un experto justo en cardiología, un médico especialista un cardiólogo? Aunque estoy hablando de igualdad de condiciones, evidentemente al cardiólogo, es que ni te da, de todas. Y aunque digas, pero cuesta más dinero, tú pagas más dinero porque no te la quieres jugar. Quiero decir, cuando tú tienes una dolencia, tú tienes un problema serio, tú quieres el especialista de eso. Aunque te digan que el experto, o sea, que el hecho de ser cardiólogo solo diferencia 2 años más de especialidad, no sé cuántos son, pero el resto han estudiado lo mismo, un médico de medicina general y un cardiólogo, pero a ti te da igual, esos 2 años de especialidad, pues muy buenos son, perfecto, y si llevas una trayectoria, una experiencia en eso nada más, tú quieres que te den la solución a ese problema concreto. Si te duele la cabeza o tienes migraña, tú no quieres una pastilla genérica, tú quieres esa pastilla que te quita los dolores de la migraña. Eso es como todo. Si eso extrapólalo a lo tuyo. No des una solución genérica, da una cosa muy específica. Así no tienes que no tienes que entrar en la guerra de precios, no tienes que tirar los precios al suelo. Te puedes posicionar a un precio mayor porque estás dando un valor mayor. Puedes equiparar el precio al valor que estás agregando. Entonces, hazte experto en una sola. Tercero, dedícate a hacer lo que tú sabes hacer mejor y desde cuanto antes delega todo lo demás. Esto es a veces esto es ¿cómo se dice?
contraintuitivo. Es contraintuitivo muchas veces que tú piensas, bueno, pero si todavía no he empezado a generar la cantidad de dinero que yo quiero, no estoy facturando lo suficiente, ¿cómo voy a empezar a delegar o a buscarme freelance que me ayuden o asistente o lo que sea? No tienes que esperar a que ya tengas los resultados suficientes para poder empezar a delegar. Tienes que delegar desde cuanto antes mejor. Si, hombre, tienes que prever un pequeño colchón financiero para suplir los primeros meses de actividad, pero para cubrir, quiero decir, los primeros meses de actividad, pero tienes que pensar en delegar las tareas menores desde el principio y luego ya las no tan menores, pero las menores desde el principio, porque si no te comen tus horas y tú tienes que planificar, decir, o sea, tener como objetivo una facturación, por ejemplo, mensual X, y dividirla entre los días laborales y dividir cada día en 8 horas, y eso te dará, o no, 8 o 9, las que tú pienses echar, eso te dará cuánto vale tu hora, el valor de tu hora de trabajo. Cualquier tarea que esté por debajo del valor de esa hora, tienes que delegarla, ¿vale? Y tú tienes que centrarte en las que tú sabes hacer mejor, las que te pueden significar o te pueden repercutir en una diferenciación o una ventaja competitiva en tu mercado, y centrarte en lo que más valor agregue. O sea, tú te tienes que analizar a ti mismo, ver tus talentos naturales, también tu experiencia y tus conocimientos adquiridos, y en medio de esas tres cosas estará tu potencial de tu fortaleza en tu empresa. Entonces, una vez desarrollado ese talento, bueno, una vez descubierto ese talento, tienes que desarrollarlo hasta el punto de que sea una fortaleza. Te tienes que centrar cada vez más en lo que ya haces bien y irlo mejorando y convertirlo en una fortaleza valga la redundancia, cuanto más fuerte, mejor. Y delegar absolutamente todo lo demás. Sobre todo lo que no te gusta o lo que no se te da bien hacer, eso cuanto antes fuera. Y luego las tareas menores, por supuesto, que algo que se puede hacer por $5 la hora, no te pongas a hacerlo tú. Ya está un poco todo dicho. Bueno, consejo número 4: mide y ajusta. Y esto no es mide y ajusta una vez, esto es mide y ajusta, mide y ajusta, mide y ajusta, así hasta el infinito. Lo que no se mide en un negocio no puede mejorar, no mejora. Esto es así. No sé si hasta qué punto influye lo psicológico, pero es muy, muy, muy cierto esto. Y esto es un error que yo lo cometí, pero yo creo que va muy ligado a la forma de ser de los emprendedores, que somos un poco impulsivos, dispersos. Tratamos de hacer las cosas por inspiración más que otra cosa, que si las tácticas, las técnicas que acabamos de aprender. Eso mal, a mediano y largo plazo muy mal. Tienes que estar midiendo los avances que vas teniendo, porque si no, no sabes si estás haciéndolo bien, estás haciéndolo mal, no sabes qué es lo que está funcionando y lo que no funciona, qué es lo que tienes que hacer más y un poco más cada día, y qué es lo que tienes que ir tratando de hacer menos porque no está dando resultados. Tienes que medir, tienes que estar constantemente midiendo. Yo te voy a dar un consejo en esto: tampoco lleve un control exhaustivo, porque no tienes tiempo de estar haciendo el tracking, ¿no? No lleve un control exhaustivo de demasiadas variables, demasiados indicadores. Céntrate, analiza y crea un grupito o un conjunto de indicadores que tú creas que son los más importantes para tu negocio. Depende de tu tipo de negocio. Si tu negocio es un negocio online, pues quizá un indicador que te interesa medir sea el tráfico que tienes diario a tu sitio web y las conversiones, el porcentaje de conversión de ese tráfico en suscriptores, por ejemplo, y el porcentaje de suscriptores que terminan siendo clientes, y todo ese tipo de cosas, ¿no? Si tu empresa es una empresa física, más trabaja el tema más offline y tienes un establecimiento, pues quizás te interesa saber cuántas personas entran en tu local al día. De hecho, hay aparatitos, bueno, supongo que lo sabes, que hay aparatitos que cuentan las personas que van entrando, eso que hacen el sonidito del pi. Existen unos sistemas súper avanzados ya, que está todo informatizado, te cuentan las visitas, cuántos entran, cuánto tardan allí dentro, cuánto tardan en salir, todo ese tipo de cosas, ¿no? Eso, a lo mejor esos indicadores sí que te sirven a ti en tu local, porque eso te da muchísimas pistas de cuánta gente ha entrado, si el escaparate está funcionando, si
cuánto tardan allí y cuántos de los que han entrado terminan comprando, porque si entran mucho y compran poco, quiere decir que no hay un buen... no está bien organizada la tienda por dentro, si es una tienda, o algún fallo tiene que haber. A nivel de marketing, o a nivel de que no están bien atendidos, o que siempre hay mucha cola, o cualquier historia. Tienes que estar muy pendiente de esas variables. Entonces, cada negocio tú detectas cuáles son los puntos que tú quieres valorar. Por ejemplo, suscriptores a tu boletín, tráfico, fans en las redes sociales, ingresos, por supuesto, número de clientes, número de veces que repite la compra los clientes, un mismo cliente. Todas esas variables tienes que ir llevándolas a un control, por lo menos una vez a la semana hacer el recuento, porque si no lo mides no puedes ir mejorando. Bueno, ese es mi consejo particular. Eso es como las dietas. Aquí espero no enrollarme mucho, pero no quiero dar publicidad tampoco, pero todos sabemos que hay algunas cadenas que están ya muy famosas de remedios dietéticos, todas esas cosas que están funcionando mejor que otras. Entonces en su momento me paré a pensar cuál era el secreto de esta gente, y me di cuenta de que en esos sitios lo que es la dieta, lo que es el papel con las dietas, el tipo de comida, todo eso no se diferencian en nada. Ahí no está el secreto, no se diferencian en nada las que te da un nutricionista o un médico cuando vas. Las dietas son muy parecidas. Además, que puede cambiar 50 gramos de pollo a la semana. En realidad son todas lo mismo, que si hipocalóricas, baja en hidratos, no sé qué. Para los que tienen colesterol, pues no sé qué, para los que tienen la azúcar alta, para los que tienen hipertensión. Pero son muy parecidas. El secreto, desde luego, no está en el secreto del éxito, o del éxito de esos clientes que van allí. No tiene tanto que ver con la dieta. ¿Tiene que ver con los suplementos que venden? Tampoco. Suplementos, si te lees los ingredientes, todo eso, casi todos son lo mismo. De hecho, podrías no tener ni que comprar eso, podrías comprarlo en el supermercado, cosas muy parecidas, y te ahorras un montón de dinero, porque ahí es donde está el negocio de ellos, en vender los suplementos. En muchos de estos establecimientos que no te cobran por hacerte la dieta, sino por lo que compras allí. Entonces, ¿cuál es el secreto? Que yo creo que es el secreto. El secreto es que tú vas allí el primer día, te toman una serie de variables, que si la masa corporal, bueno, yo no entiendo eso, ¿no? Pero el índice de grasa corporal, el peso en ayuna, o no sé, una serie de cosas, ¿no? Y te dicen cuál es tu punto A, tu punto de inicio, y te establecen una meta, un punto B, donde tienes que llegar, y te ponen una fecha concreta para llegar a esa meta, a ese punto B. Y entre el punto A y el punto B te dicen, hay una serie de controles, y te hacen ir una vez a la semana o lo que sea, y te van midiendo otra vez, te van diciendo, pues esta semana has conseguido tal, en esto has mejorado, en esto, no sé qué, y te van haciendo un control, te van comprometiendo, y eso es lo que realmente es, como si fuera un coach, es como si fuera el coach que te va dando los ánimos, la motivación para seguir con ese plan. Y ahí donde eso es lo mismo se aplica a las empresas. O sea, si tú no tienes un punto A donde tú estás, un punto B, una fecha para llegar a ese punto B, y una serie de mediciones intermedias para ver cómo está evolucionando, tú no vas con ningún rumbo, tú no vas a ningún lado concreto, entonces no vas avanzando, vas dando palos de ciego. Hoy a lo mejor te apetece incrementar el Facebook, o incrementar el número de fans. Otro día intentas crear más tráfico, otro día cambias el escaparate si eres un empresario local, y no sabes si está funcionando o no está funcionando. Tú solo haces cosas, y eso la muerte. Protégete de la negatividad. Esto es muy importante también. No voy a decir que te aísles, pero que evites la gente negativa como puedas. Los comentarios negativos, las típicas personas que están todo el día quejándose de la situación y que no hacen más que eso, que quejarse. Huye, evítalo. Tienes que rodearte de gente positiva, de gente que nutra tu cabeza o tu cerebro de cosas positivas. Lee lecturas que motiven. Estás siempre rodeado de esa energía positiva, si no, es muy difícil.
una cosa obvia, deja de ver, bueno, no tan obvia, pero yo lo tuve que hacer así radical, no ver más noticias de la televisión. ¿Por qué? Porque a las cadenas de televisión lo que les interesa son los índices de audiencia, no realmente decirte la verdad de lo que está pasando en el mundo. Entonces se centran solo en lo malo, por esa cosa psicológica, entre comillas, morbosa que tenemos los seres humanos, de que, por ejemplo, cuando pasamos con el coche por un accidente, no quiero pensar que todo el mundo es así, pero es una cosa que pasa. Empieza la gente a ir más despacio porque todo el mundo quiere saber qué ha pasado. Tiene esa manía de interesarle más las cosas malas, de tener esa curiosidad por las cosas malas que por las buenas. Entonces, por eso las noticias te dan lo malo que pasa en el mundo, y muchas veces lo exageran, se inventan unas pandemias y unas cosas. Te aconsejo que no veas más noticias, y mucho menos de la tele, y mucho menos de las cadenas sensacionalistas. Es decir, filtra mucho eso. Hay que evitar a toda costa ese tipo de bombardeo negativo. Entonces, deja de ver televisión directamente. Pon rápido las cosas en el mercado, huye de la perfección. Eso también fue un error que yo cometí mucho. Quería que las cosas, hasta que no estuvieran perfectas, no sacarlas, porque se me fuera a ver poco profesional. Y eso no es tan importante. Lo importante es sacarlas cuanto antes para poder recibir un feedback. Porque en el mundo de las ideas, como digo ahí, todo funciona muy bien. En tu cabeza todo funciona muy bien, y todo se vende y todo es posible. Pero luego tienes que hacerlo realidad, actuar y ver cómo se recibe en el mundo real. Si tiene buena captación o no, buena acogida. Entonces, hasta que no lo sacas, no lo sabes. Y si no lo sabes, ¿para qué vas a perder más tiempo desarrollándolo? Estás perdiendo el tiempo, recursos, dinero, de todo. O sea, sácalo cuanto antes. Como se dice en los programas y en las aplicaciones y todo eso, la versión beta. Saca una versión beta. Si hasta que no le des 3-4 ciclos de producción, o hasta que no pasen 3 o 4 ciclos, o le des 3 o 4 versiones más por encima de la beta, no va a tener solidez realmente tu producto en el mercado. Entonces sácalo cuanto antes y empieza a mejorarlo por el camino, a corregirlo por el camino, a adaptarlo mejor a tu audiencia. La velocidad de implementación es fundamental. Si aprendes algo, si aprendes una táctica, una técnica, un consejo, no sé qué, ponlo en marcha cuanto antes. No dejes las cosas, lo mismo, no esperes la perfección. Empieza a implementar desde muy pronto. Y ten en cuenta que, o sea, en el punto anterior he dicho que hay que ser positivo y todo eso, sí, pero sobre todo hay que ser optimista en el largo plazo, de que las cosas van a ir bien y que todo va bien y que no pasa nada y que hay abundancia y de que hay sitio para todo y que todo eso muy bien. Pero en el corto plazo, en las acciones diarias, tienes que pensar que muchas, ahí he puesto 8 de cada 10, pero incluso a veces más, 8 de cada 10 cosas que intentas no van a salir como tú quieres. De 10 personas de 10 prospectos, a lo mejor, o sea, al revés, ¿no? 8 te dicen que no y 2 terminan siendo clientes. De 10 ideas de negocio que tienes, a lo mejor 8 no funcionan. De 10 mejoras que se te ocurren, 8 no funcionan. Y quédate con esas dos. Pero si te quedas y haces una y te quedas esperando a ver si funciona o no funciona y no haces nada, o la esperas hasta que estás perfecta para verla, mal. O sea, sé negativo en eso, sé pesimista. Piensa que tienes que actuar mucho para quedarte con las cosas, las pocas cosas que funcionan bien. Entonces haz muchas cosas, intenta muchas cosas. Luego, pensar en grande está genial. Yo también, a mí me encanta pensar en grande. De hecho, uno de mis libros favoritos es Think Big. O sea, piensa en grande. Me encanta. Pero también me he dado cuenta de que pensar en grande está genial, pero que hay que hacer funcionar las cosas en pequeño. No puedes hacer en grande, no se puede empezar un proyecto a lo grande desde el principio, porque los recursos que se necesitan son brutales y el riesgo es muy grande. Entonces, prueba las cosas en pequeño. Cuando ya estén funcionando, rodando, y veas que en esa muestra, ¿no?, de gente, o en ese escenario funciona, entonces ya sí empieza a pensar en cómo expandirlo y cómo abarcar más y cómo hacerlo grande.
cómo expandir, ¿no? Entonces por eso pongo ahí un ratoncillo, porque las ideas, lo que vayas a aplicar en grande, primero deberías probarlo en un laboratorio. Tienes que primero probarlo en ratones, como simbólicamente, ¿no? En unos cuantos clientes, en un porcentaje reducido de tus listas de suscriptores. Haz las pruebas en pequeñitos. Si tienes un producto, da una degustación gratuita. Pruébalo en pequeñito antes de lanzarte a lo grande, ¿no? Siempre haz probar las cosas. Una vez que ya funciona en pequeño, ya te puedes plantear cómo a partir de ahí puedes ir ampliando. Octavo consejo: el mayor activo tuyo es tu propia salud. Eso tenlo muy claro. Todo lo que te he dicho anteriormente no sirve para nada si no cuidas tu salud, si no le das la importancia y el tiempo y la dedicación que requiere una cosa tan importante como es tu salud. Y en los negocios también, porque se suele decir también, y es verdad, que la salud de tu negocio está directamente relacionada, es directamente proporcional a la salud tuya, a la salud del dueño del negocio. No solo la salud física, sino la física, la mental, tener claridad de ideas y la espiritual también. Se tiene que ir esas tres cosas un poco en conjunto. Y es un tiempo, o sea, yo cometí mucho ese problema, ese error, creyendo que quitándole tiempo a esas cosas voy a dedicarle más al negocio y me va a ir mejor. No. O sea, ya me he dado cuenta de que el tiempo que inviertes en tu propia salud, en cuidarte, es siempre un tiempo bien aprovechado. Por eso hago la comparación con un activo. Es tu mayor activo. Entonces, si le dedicas recursos a ese activo, es lo mejor que puedes hacer, es el tiempo mejor invertido. No sientas que pierdes el tiempo por cuidarte, o por hacer un poco de ejercicio, o por dormir más. O sea, ¿cómo vas a perder tiempo? Lo recuperas, por otro lado, seguro. Es más, bueno, no solo lo recuperas, sino que crece el potencial de aumentar de la energía que tiene a cambio y cómo puede eso favorecer a tu empresa es mucho mayor. No te la juegues con eso. Luego necesitas aliados, gente. La unión hace la fuerza. Al principio los empresarios somos como muy... Bueno, no lo voy a decir todos, ¿no? Pero yo sí que era como muy individualista, porque venía de trabajar por cuenta ajena y lo que yo quería es tener mi propio proyecto, mis propias empresas, lo mío, ¿no? Lo mío. Es una cosa que es una barrera que también hay que romper. Necesitas aliados, colaboradores. Necesitas ver a la competencia no como competidor directo, sino como también tienes que ver a la competencia, como se dice, como competencia. Alguien que puede cooperar contigo, que tiene unos recursos que tú puedes aprovechar y tú tienes unos recursos que él puede aprovechar. Se pueden crear muchas relaciones simbióticas de ese tipo de cosas, incluso con gente que se considera, que normalmente hubieras considerado tu competencia, pero no tiene por qué. Y de hecho puedes encontrar muy buenos colaboradores dentro de tu nicho, en el cual la relación sea de mutuo beneficio. Es fundamental. Mi empresa, de hecho, empezó a crecer a partir de que empezaba a hacer colaboraciones con otra gente. Si te cierras a ese tipo de cosas, estás muy solo. Y si encima no tienes recursos para delegar con confianza en un montón de gente que está detrás contigo, como eres un empresario que está empezando, si no es con este tipo de uniones, te digo que es prácticamente imposible. Y alianzas se puede hacer de muchos tipos, desde compartir recursos hasta compartir clientes, hasta por ejemplo en nichos de mercado que son que comparten el mismo tipo de clientes, aunque no dan el mismo servicio, el servicio es totalmente diferente, pero cubren el mismo sector de gente. Por ejemplo, una empresa de desarrollo o una empresa de reparación de equipos, de mantenimiento de los equipos de informáticos de las empresas, una empresa de mantenimiento informático puede hacer una alianza estratégica con una empresa de software, porque ambos trabajan para el mismo tipo de clientes, empresas que necesitan mejorar su infraestructura tecnológica. Y entonces pueden ahí, a partir de ahí, crear alianzas.
los clientes que tienen uno pueden compartirlo con los otros, y cuando termina uno un servicio puede recomendar el servicio del otro, pueden llevarse una comisión por eso. O sea, hay que empezar a hay que empezar a pensar en colaboraciones y en aliados estratégicos. Es fundamental. Por último, ya el último consejo es que quemes tus naves. Si ya has tomado la decisión de ser emprendedor, no le des más vueltas. No mires para atrás, no veas otras opciones. Piénsatelo muy bien, porque esto tiene que ser un poco también vocacional y tienes que echarle mucho tiempo y tienes que echarle mucha energía. Pero si ya has tomado la iniciativa, si tienes esa fe o tienes esa corazonada de que tú quieres dedicarte a esto, ya no contemples más opciones. Yo al principio estuve muy confuso porque seguía recibiendo ofertas de trabajo, estaba suscrito a todos estos programas, a todos estos sitios web de búsqueda de empleo. Yo te recomiendo que si ya has decidido eso, que te desuscribas de todas las ofertas de empleo, que no mires más ofertas de empleo, que te dé igual si hay un puesto de trabajo no sé dónde. Tú te has decantado por este camino, entonces ya no mires para atrás. Échale todo el valor del mundo y date esa oportunidad. Date un tiempo y ve con todo. Tú no pienses en que haya otra opción. No pienses en que la posibilidad de fracaso siquiera. Tú tírale. Equivócate todas las veces que tengas que equivocarte, pero sin dejar nunca, sin perder la esperanza y con perseverancia hacia la meta, cueste lo que cueste. Puedes cambiar la línea del negocio, puedes reestructurar, puedes adaptarte, eso millones de veces, las que hagan falta. No hay que ser inflexible en eso, pero sí tienes que ser inflexible en el hecho de abandonar o no abandonar, o darte la vuelta, o coger un trabajo, o aceptar o si me pongo a estudiar oposiciones, nada. Si has tomado esa decisión, ya tírate a la piscina del todo. Esos son los 10 consejos que te puedo